saludo ante todo, fraterno, para todos los que van a poder mirar, observar, escuchar este video que vamos a seguir con el Laudato Si, como lo venimos haciendo, todavía vamos, y esto también como para iniciarnos, motivarnos a la lectura de este hermoso documento que nos ha dado nuestro querido Papa Francisco. Sabemos que este documento, esta encíclica, Laudato Si, es sobre el cuidado de la casa común municipal, pero es cuidar nuestro ambiente, nuestro mundo, cuidar nuestro planeta, la Tierra. Y ante los atropellos que la naturaleza sufre y que son hechos por nosotros mismos, los seres humanos, entonces el Santo Padre sale haciéndonos una propuesta, recordándonos que todo esto fue creado por Dios para nuestro bien, para el bien de toda la humanidad, y como es algo que hemos recibido gratuitamente por misericordia de Dios, y como tenemos que cuidarlo y no destruirlo. Por eso quiero leer la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 26, cuando nos dice así: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes, a los reptiles que se arrastran por el suelo, y a todos los que surcan los senderos de las aguas en los mares. Palabra de Dios. Escuchando esto, sabemos que el Señor de la creación es Dios, pero lo hizo para hacernos ese señorío al hombre. Fundamental podemos decir, sin error, que el Señor de la creación es el hombre. Como en la Sagrada Escritura, el personaje central no es como dicen Dios, sino es el hombre. Y cuando hablamos de hombre, es varón y mujer. Como hemos venido viendo en este tiempo, analizando, haciendo una lectura de este hermoso y profundo documento, vamos a tocar un punto de la encíclica que es tan rica, que se llama la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bio significa vida. La vida que en la naturaleza se da de múltiples maneras. Los recursos de la tierra, que también están siendo depredados y de forma y causas muy inmediatistas, pero muchas veces de mal entender lo que debe ser la economía y el uso de esto. La actividad comercial y productiva, la pérdida de selvas, de bosques, implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. La diversidad de especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental. Bueno, con todo esto, ¿qué se nos quiere decir? Todo lo que Dios ha creado tiene su finalidad. Dios no creó nada por hacerlo, ni para que esté, ni esté de adorno, sino que tiene su sentido, su razón de ser. Cosas que los hombres no siempre nos hemos enterado, lo hemos descubierto, y al no enterar, no descubrirlo, tampoco lo respetamos. Y a veces, con buenas o medianas o no sé qué otro tipo de intenciones, y a veces creo que hay casos en donde importa un recurso económico, a veces estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo lo que el Papa llama la casa común, la casa de todos. Por eso nos dice que no basta pensar en las distintas especies que existen solo como eventuales recursos para explotarlos, para sacar ganancias, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen, eso lo constatamos, no hace falta ser técnico ni especialista, que desaparecen miles de especies, vegetales y animales, y que ya no podemos conocer, y que nuestros hijos, nuestras generaciones venideras, no van a poder mirar, ver ni conocer, se habrán perdido para siempre. La inmensa mayoría
se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies dan gloria a Dios con su existencia, pero no lo podrán hacer ni comunicarnos su propio mensaje, y en esto no tenemos derecho a destruirlo. Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de una ave por su mayor visibilidad, pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas y juegan un rol crítico, fundamental para estabilizar, nos dice, el criterio y el equilibrio de un lugar. Es cierto que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención humana es una realidad tan completa como la naturaleza estable, como los constantes desastres que el ser humano ocasiona, provocando una nueva intervención que de tal modo hace que la actividad humana se vaya cambiando y muchas veces destruyendo. Estos riesgos son los que implican estos cambios, a veces desconociendo, buscando solamente, repito, intereses meramente económicos o mezquinos, muchas veces injustos y que no se justifican. Todo esto agrava la situación en que viven muchos hermanos nuestros, mucha gente, y vamos sin darnos cuenta cambiando la naturaleza, cambiando lo que nos rodea. Y como decía recién, hay generaciones venideras que no van a conocer nada de la naturaleza, ni plantas, ni animales, ni para qué están. Sabemos que hay niños, por ejemplo, un ejemplo grueso, y esto es por el fenómeno de una gran ciudad, por ejemplo, hay niños que no conocen jamás una gallina viva. Conocen el pollo que compran sus padres o ellos en la carnicería, pero nunca a lo mejor han visto una gallina viva, no conocen a veces hasta un perro, un gato, un caballo, un burro, cosas que en estos años ha sido lo más común verlas, que hemos abierto los ojos. Y sobre todo cuando más allá de esto que es así anecdótico, descubrimos que todo esto, repito, Dios los creó y con un sentido y con un fin. Y por cierto, un sentido y un fin que es bueno. Y entonces a veces sustituirlos por otras cosas, no se rompe esa armonía, se rompe ese equilibrio. Y es entonces cuando acá se nos llama a la reflexión y al cuidado que tenemos que tener de la naturaleza. Que no nos gane eh, esos deseos desmedidos de sacar dividendos económicos de otro tipo. También vemos cómo o el consumismo, por ejemplo, la tala discriminada de bosques, la desviación de ríos, la minería que destruye la tierra, el minería no se hace de esa, porque no es la minería, sino esa minería que, que destruye, porque la minería siempre ha existido y va a existir y es necesaria sacar, extraer los minerales para tantas cosas útiles en la vida humana, los instrumentos quirúrgicos, por poner un ejemplo, entre tantos, ¿no? Pero tiene que ser con un uso razonable, porque si no nos estamos destruyendo. Y hay cosas que si nosotros las destruimos, esas no se recuperan más. Esas no las vamos a... Entonces, tener cuidado y ser consciente de esto. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en la zona del Amazonas, como nos dice el Papa, se han talado de una manera indiscriminada la selva, los montes, y bueno, cuando llueve no hay quien, no hay, como antes había árboles, el mismo monte, la misma selva, atajaba y mantenía un equilibrio. También allí han muerto cantidad de especies animales, vegetales, y todo eso es en detrimento de la vida humana. Entonces, por eso es importante que tengamos presente esto y que veamos el impacto ambiental
de emprendimientos, los efectos que hacen en el suelo, en la tierra, el agua, en el aire, y no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto de estas situaciones, de estas realidades. Por eso es importante también, la otra cosa que ha ido cambiando la naturaleza, ha sido cuando empezó a alambrar los campos, que a veces sí responde, a veces marcar quién es el dueño, pero a veces con nombre eso, bueno, se hace esa tala, se hacen excavaciones, se hacen cosas en donde se va rompiendo el equilibrio. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que va más allá de lo inmediato, porque cuando se busca solo un rédito económico rápido y fácil, nadie le interesa realmente su preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se puede obtener. En el caso de la pérdida o daños graves de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental. Algunos países han avanzado en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas en la tierra, en los océanos, donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su fisonomía o alterar su constitución original. En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas insisten en la necesidad de poner especial atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies endémicas poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial o que constituyen importantes reservas de agua y así se aseguran otras formas de vida. El agua, saben que otras cosas que en el mundo el agua dulce está escaseando y que no son tantas las reservas que hay y que si no tenemos cuidado, cuando queremos acordar, vamos a estar sin agua. Mencionamos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son, por ejemplo, que incluso el Papa le dedica un documento especial sobre la Amazonia, la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta o para el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas, arrasadas, para desarrollar cultivos en pocos años, se pierden innumerables especies. Cuando no se convierten en áridos desiertos, que cambia el clima, cambia la vida, mueren especies no solo de plantas, de árboles, de vegetales, sino también de animales, y la vida humana también se hace imposible. Por eso es muy loable la tarea de organismos, y algunos internacionales, por ejemplo en la Amazonia, que solo sirven a los intereses económicos de corporaciones o transnacionales, que no les importa nada, solo es la ganancia económica, el dividendo, poder posesionarse, y como que no les importa lo que se vive o lo que puede desarrollar con este atropello que se hace de una manera contra la naturaleza y que en el fondo es conscientemente ir destruyendo la obra de Dios. Hay mucha gente, y sobre todo ya de cierta edad, que sufren de ver cómo los lugares donde han nacido, donde han crecido, han sido transformados, se ha talado, se ha roto, transformado y han perdido toda la riqueza natural, como también el paisaje, un paisaje feo, desolado, gris, triste. No es aquel paisaje en el que crecieron, vivieron y nacieron. Y que qué paisaje quiera de aquellos que lugares que han sido bellísimos, pues fueron transformados todos por a veces un egoísmo y unas ansias de ganar desmedida, ¿no?
Por eso es importante, otra cosa que es importante, por ejemplo, los océanos. Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes. En el mar hay muchas clases de seres que son futuros también de la humanidad y aplicándolos y usándolos como corresponde, no tampoco exterminándolos como se hace con los que están sobre la superficie terrestre. Entonces, por eso también el mar alimenta gran parte de la población mundial y que se ve afectada por ese descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas en algunas especies. También usar los mares como basureros. Es muy común ver buques, barcos o desde la costa, donde se tiran desperdicios, por ejemplo, la cantidad de plásticos que hay en el fondo del mar y no están en el fondo. Yo recuerdo no hace mucho tiempo una ballena que murió en la costa. Bueno, ¿y de por qué muere este pobre animal? Porque se ha puesto a comer plásticos y eso le quitaron la vida. Y bueno, una ballena no es su comida el plástico. Y así se va destruyendo. Por eso tenemos que adentrarnos en los mares, en los tropicales, subtropicales, las barreras de coral, que equivalen a las grandes selvas de la Tierra, porque hospedan aproximadamente 1 millón de especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras del coral del mundo de hoy son estériles o están en continuo estado de declinación. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos, despojados de vida y de color? Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales, de métodos destructivos de pesca. Especialmente se utilizan cianuro, dinamita. Se agrava por el aumento de la temperatura de los océanos. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista y que en ciertas formas de explotación de recursos y que tal vez cuando nos demos cuenta de la degradación finalmente llegue hasta el fondo de los océanos, probablemente ya sea tarde en muchos aspectos. Entonces por eso es necesario invertir, nos pide el Papa, mucho más en investigación para comprender, entender el comportamiento de los ecosistemas, analizar adecuadamente las diversas variables del impacto de cualquier modificación importante del ambiente, porque todas las criaturas están conectadas y cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por lo que debería hacer un cuidadoso inventario de las especies que alberga, en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vía de extinción. Tener este cuidado, esta protección, nos recuerda que estamos cuidando la vida, no solo la vida en este no somos nosotros los que estamos contemporáneos de esta realidad, sino también aquí nos dice el Papa que dejamos para las generaciones venideras, quienes tienen hijos, sus nietos, sus bisnietos y los que vienen después. De eso somos responsables todos. Por eso es lo que se nos llama a que tengamos mucho cuidado y bueno, nos informemos, porque en esto hoy en día la tecnología, la ciencia está muy avanzada, pero una tecnología y ciencia que se usa para bien, para cuidar, proteger y defender la naturaleza humana. Sobre todo en esto que este capítulo, el capítulo primero, todavía estamos en eso, pero nos habla de la biodiversidad y sobre todo lo que hay sobre tierra, como bajo el agua, en los mares, en los lagos, en los diques, en los ríos, en las lagunas, que a veces no nos damos cuenta. No es tirar cualquier cosa, ni andar haciendo incendios, quemazones sin sentido.
¿Por qué? Porque se destruye muchas especies animales, como también de plantas, de árboles, que son de mucha utilidad para la vida humana. Bien, hasta acá llegamos en esta tarde, en este día, para que seguir, bueno, que todo esto, la intención que nos motive a todos a leer, estudiar, releer todas las veces que podamos este hermoso documento sobre el cuidado de la casa común que el Papa Francisco en la carta encíclica se llama Laudato Si. Hasta pronto, Dios nos bendiga a todos y de color.